¿Cómo estamos, gente? Vaya inicio del directo. Bueno, ya estamos a miércoles. Espero que llevéis una buena semanita de trading. Ya jueves y viernes empieza la fiesta buena de la semana. Ya sabemos un poquito mejor dónde apuntar. Pero qué mejor ya que estar ahí operando los mercados cuando ya estamos fuera de hora, que estar formándose, viendo los directos aquí en Twitch conmigo, reaccionando a los vídeos. Así que, gente, hoy traigo muy buena selección de vídeos como todas las semanas, pues como todos los días. Y vamos a ver, el primero de ellos ya es un canal habitual aquí en el canal, que es T-Trades. Ha sacado un nuevo vídeo. Ya sabéis que T-Trades es un canal que trabaja el Smart Money y suele sacar estas píldoras de trading, que suelen ser vídeos de 5 a 8 minutos. Tenemos un vídeo de 8 minutos al que reaccionar, pasado rápido, no creo que no dure ni 5 minutos, y se llama Market Structure Shift. Así que sin más preámbulos vamos a verlo. Lo tengo aquí preparadito ya. El vídeo se llama Market Structure Shift. En teoría, Market Structure Shift sería el change of character, ¿no? Corregirme, ¿no? Pero propiamente dicho del vocablo y vocabulario de Michael Huddleston, ¿no? De Inner Circle Trader. Igual me equivoco. Perdón, pido perdón a los puristas del Smart Money. No vaya a ser que me esté equivocando en algo de lo que diga y luego me vayan a funar. Que no tengo ni idea. Bueno, gente, tenga idea o no, vamos a ver el vídeo y seguro que después del vídeo lo tenemos más claro. Así que vamos allá. How's it going, everyone? This video is going to be over market structure shifts. Market structure shifts are important because it shows. Bueno, un momentito, voy a poner subtítulos aquí, que si no la peña no se entera. Inglés, subtítulos, a ver, traducir automáticamente al español. Ahora sí, gente. Shows us where the structure is shifting from bullish to bearish or bearish to bullish. The first thing we are going to cover is displacement and how understanding that will help us identify market structure shifts. So what is displacement? Displacement is an aggressive move with full-bodied candles. This can be a singular candle or also multiple candles, and the easiest way to spot it is just looking for fair value gaps. El displacement, lo digo bien, el displacement, market structure shift, cuando se produce una rotura con un displacement. Lo digo bien, ¿no? No me equivoco, ¿no? Yo solía decir imbalance, fair value, pero no, es displacement. Se puede ser una vela o en varias. So in this set of price action right here, you can notice we get an aggressive move lower here, breaking this low, closing below, and what do we form? A fair value gap. Similarly over here, we get an aggressive move, breaking this high, closing above, with large full body candles. Now on a higher time frame, these would result in a single candle. Let's take a look at some examples of. Ojo, Diógenes, que dice con cuerpecito, ¿eh? Con cuerpecito. ¿Sabes cómo el meme ese que sale el hombre ese bailando? Con cuerpecito. Ojo, que aquí hay que decir bien las cosas, que nos funan, ¿eh? Cuidado, cuidado. No nos metamos con el Smart Money, que... Ojito. Displacement. So if you notice here, we have a very aggressive move up and an aggressive move down. Well, if we're following the displacement, aggressive down comes after, so we're looking lower. What do we have here? An aggressive move down. Ahí, displacement. Until this is invalidated, looking lower. Now we have another aggressive displacement candle, displacement. Full-bodied candle, Okay. creating a fair value gap. Lower. Now we have another one here. Vale, ahí hay otro What do we notice right here? Well, now we get an aggressive move up, closing above this fair value gap. Now we have aggressive price action here. Vale, ya cerrado. Vale. El hombre está cogiendo cuando cierra por encima del fair value, ¿eh? Ojito, ¿eh? Por encima del fair value, tomar nota. Continue. We have fair value gap there. Displacement. Once again right here. What do we notice? We close, we don't respond. Si deseas hacer los mejores cursos de trading, no olvides pasar por nuestro apartado de tienda. Aquí encontrarás nuestros 2 cursos avanzados, curso de trading con Fibonacci y el curso de trading institucional. En cada uno de los cursos encontrarás la explicación de lo que vas a aprender en las próximas clases. Donde aparece el temario del curso, podrás ver un PDF en donde se explica todos los temas y todas las clases que aprenderás. Además, actualmente tenemos campañas en donde el curso te puede salir de forma gratuita si te das de alta con nuestro broker afiliado. Si quieres más información o quieres adquirir este curso, únicamente tienes que añadirlo al carrito y realizar tu registro en la página web. En breve nos pondremos en contacto contigo para darte las instrucciones de cómo puedes empezar tus clases. No te lo pierdas. Check this fair value gap. Now we have aggressive move down, back into that fair value gap, aggressive move up, and that is how I look at displacement. Oye, interesante esto, esto, use them Me to gusta. see what the order flow is doing.
Se So now basa, that you have an basado en los understanding fair what values. displacement candles are, we are going to take a look into what a market structure shift is. Now, a market structure shift is what indicates a change in trend from bullish to bearish or bearish to bullish. So in this case right here, we have a bullish move up, a market structure shift, and then the trend switches to bearish. Now, how do we identify this? We look for displacement below a previous low, or if it is bullish, above a previous high. And I also prefer to have a stop rate prior to this, which also creates a breaker formation and creates high resistance liquidity for a stop loss. The most important thing I look for in a market structure shift is if price engaged a higher time frame level prior to shifting structure. If it did not, I do not personally search for a setup. So let's get into a few examples here of looking at market structure Venga, vamos con los shifts. ejemplos. So if we're looking right here, we have previous day high marked out. I Previous do day have high. 10 o'clock marked out because we did have some Como news me at 10 gustan. o'clock, and we will watch to see if the move occurs. Las 10 then. en punto. So right here, we do engage into that higher time frame level. I'm going to go ahead and zoom in here. So if we're going to break structure here, I'd want to see this low broken here. So let's see what happens. Price reaches down but does not break it. Now we do make a new high. So if price is going to break structure, I'd want to see it break this low. And you can see we do not break structure. Now we make a new high. Now if we're going to break structure, we still have to break this low here. Bueno, alto, 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 alto. Yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Ya yo creo que la toma de liquidez ya se ha ido un poquito a tomar viento, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, vamos a dejar que acabe. Oh, sí se ha ido. Not really a break of structure for me because we did not aggressively move below this low. So we're still looking at this low here. We do get a sweep right here. And this is a better sweep for me just because we don't close over that high. Now you can see we're getting Ahora, displacement. Ah, no, todavía no ha cerrado. Big full-bodied candles reaching below this low. ¿Cómo? Ahora And hay we go displacement. midnight and come back up. So if we clean up this chart a little, you can see we have our liquidity sweep and our structure shift is when we start closing and aggressively moving below this low. So we have a market structure shift. Market From shift. here, Market I can look shift, for a check, setup, gente. which what do we have right here? We have To the a fair fair value gap setup Ahí, fair value, ahí, vale, right bien. here, as well as a Ahí. breaker block. Yo For he added acertado, confluence, if we take a fib from low to high, A ver, ¿cómo? we can see we also have an OTE Ha right tirado un there. fibo. So letting this play out, you Yep, can see price comes over, touches the OTE in a fair value gap within the breaker block. qué And what do we precisión. get right after that? We get displacement out of it, and you can see how the bodies respect the breaker block and fair value gap. So now we have another fair value gap. Price comes up into displacement. Yep, ya, take sweeps the profit. current low, and from here we'd want to see London lows taken. Yo tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo. Yo no le... Vale. Sí, por aquí dices, claro, Michael dice market shift y se parafraseó en voz, que es lo mismo. Es que claro, no tengo el diccionario delante cuando hablo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero yo creo que se entiende un Choch, un boss, el market shift, es que si no, a la misma cosa, a veces tiene varios nombres, pero yo creo que a la hora de explicar, ya el que intenta corregir que no se llama un change of character, que es un market shift y tal, joder, rebuscado, ¿no? Pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice este vídeo. Es más, en el curso lo digo tal cual. Toma de liquidez y buscar el market shift o el cambio de estructura mediante un imbalance que rompa el cuerpo. Ya, vale, a partir de ahora le llamaré el market shift con el displacement, retroceso al fair value. Voy a ser un poquito más técnico, más Michael, ¿eh? Daré los vídeos un poquito así. Hello, folks. How are you? Haré un poquito los vídeos. The next video I can explain you for the displacement and the break of the structure and the time of the cursor. Yo los haré soporíferos, así os podéis echar una siestecita. So let's let that play out. And there we go, we get a move below our overnight lows. For this next example, we have previous week's low marked out, and we are on S&P futures. Bienvenido al canal de Trading Forex TV Directos, en donde vemos estrategias y analizamos y reaccionamos a otros canales. Si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias. On the hourly chart. So we are going to watch and see what happens. Previous week low. Este hombre me gusta, este hombre me gusta. Ahí está identificando bien la liquidez. So right here, we make an aggressive move into this area, and I would not be thinking long yet until we get displacement over this high. Yo seguiría vendiendo. Yo seguiría vendiendo. And right there, we get closure over this high. Ahora hay and a reach up displacement. higher.
Ahora hay So displacement. this would be our market structure shift, and then I am focused on this displacement range. So from here, I can look at our discount and premium, and we have an order block sitting in a discount here. So I'd like to see this produce a reaction. Vale, qué Get fácil rid of parece, this, ¿eh? and let's see what happens. En serio, qué fácil parecen las cosas así Right there, vistas, ¿eh? we get a nice reaction off of the order block in our midnight opening price. From here, I'd want to see it Y continue encima te higher, las explican así con esta and calma. Sí, aquí it does tal, so cual. throughout Ahí the week. tienes ahí un For this ratio last example, we are looking at 1.500 DXY on the tranquilamente. daily chart. So if you notice, we have a daily fair value gap over here, and price is drawing to here. So let's see what happens. Price raids this low right here into the daily fair value gap. Vale, If we were going to shift structure, we would need Okay. to break this high right here Okay. and close over it. ok, Right there, A we ver. get a nice move over that high and closing. vale. Tiene So que now this cerrar. high becomes a market structure shift, and vale. I will look for price to go higher. Market From shift. here, I look at my range where I have Ujú, our premium and discount discount. marked out. Do I have a PD array in a discount? I have an order block right here. A ver. So Hostia, qué from here, fácil I'd want to parece, see tío. Me price cago en la reach down leche. into the PD array Lo and hacen respect fácil, it. ¿eh? So right here, Ahí price ya está, closes está la outside this entrada. order block, Ahí. and then we move higher here. Ya está, So in no, conclusion, no what I vale. look for is price to engage with a Fácil, higher time frame fácil. level on a lower time frame Fácil, or casero y that para time toda la frame, familia. price to sweep a low or a high before closing over structure. Bueno, de hecho yo esto ya lo expliqué, ¿eh? No tan bien así, pero yo ya lo expliqué. Sí, yo también solo considero impulsos si ha tomado liquidez. Ahora recién he visto con esos nuevos conceptos de buy side liquidity y sell side que coinciden. Está fácil esto, sí, está fácil, ¿eh? Está... Tú lo ves esto y te... ¿Sí o no? No os quedéis así como mirando el vídeo diciendo, efectivamente, yo lo hubiera operado igual, ¿sabes? Dice, tal cual lo explica es así como yo tengo que hacer las entradas. Y luego estás en el mercado ahí, mirando el gráfico ahí, 4, 8 horas seguidas y te joder, es que no me hace lo que busco. Te vas un momento y te lo ha hecho. ¿No os pasa? A mí me pasa. Yo tengo mucha paciencia, ¿eh? En el trading tengo mucha paciencia. Por suerte no pasa nada si no, pero es tan fácil como el vídeo del meme. Sí, como el vídeo del meme. Sure, making our market structure shift, and then looking for a setup on that time frame. If you do want to take a look at the PDF shown in this video, it will be linked in the description below. Please leave a comment if that is helpful, and I will look to continue to do that. I hope you enjoyed this video, and if you did, please like and subscribe, and I'll see you guys next time. Muy buen vídeo, muy buen vídeo. Oye, le voy a poner otra cosa, que estoy al cansado de la Wesson. Voy a poner Fantastic, ¿no? Fantastic. Voy a poner I love you. Que se sienta intimidado. Que alguien le ama. Dame un corazoncito. Dame un corazoncito. Dame un corazoncito de mi alma. Ahí está. Corazoncito. I love you, baby. I love you, baby. Awesome. He puesto muchos awesomes. A partir de ahora vamos a poner un Fantastic o Wonderful. Wonderful también me gusta mucho. Vale, chicos. Bueno, ¿qué os parece el vídeo? Genial. Súper buen vídeo. Súper buen vídeo. Súper like. O sea, es justamente el tipo de patrón súper easy, súper fácil, que es lo que vengo explicando en este último curso. Quizá yo estoy ahí más dándole vueltas, tal, pero es lo mismo. Como os digo, canal de T-Trades, píldoras de trading, de vídeos de 5-8 minutos. Nos ha durado 5 minutitos este vídeo puesto en rápido. Lo hemos aprendido muy bien el market shift, cómo identificarlo y cómo trabajarlo, buscando los fade values, las tomas de liquidez. Súper bien, así que súper like. Os recomiendo una vez más que sigáis a este canal porque es muy bueno y se aprende muchísimo.